En primer lugar, felicitar a la organización del Tribunal Administrativo Tributario, que a través de la dirección de los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario han hecho posible este 8º Congreso de Derecho Tributario Internacional, en donde nos corresponde en esta ocasión dirigir este panel con el tema régimen fiscal de sede de empresas multinacionales de Panamá. Nos corresponde hablar de un régimen jurídico fiscal, el cual aspira, desde que se crea, a generar lo que se conoce como el incentivo a la inversión extranjera de todo tipo de personas, naturales o jurídicas, en especial aquellas pues que vienen a dirigir en nuestro país ese impulso en inversiones de capital, en servicios locales, en la generación de empleos y otros aspectos pues que promueven la actividad relacionada con las empresas conocidas pues como empresas SEN en nuestro país. Hay que decir que el régimen SEN no es el primer régimen jurídico fiscal que tiene este objetivo. Hay otros marcos legales que a lo largo del tiempo pues buscan promover en Panamá ese desarrollo como un país atractivo a la inversión extranjera a través de la promoción de incentivos principalmente dirigidos a beneficios fiscales, beneficios laborales y sobre todo con la facilidad de, digamos pues, lo que es la llegada de expertos, de ejecutivos a través de facilidades en medio del sistema de migración. Hay que decir pues que este tema hoy día se está debatiendo muy ligado a lo que implica el conocido impuesto mínimo global con relación a las nuevas tasas que se quieren establecer a las empresas multinacionales en las diferentes partes del mundo. Sin embargo, atendiendo pues a la tónica de este Congreso, que siempre busca resaltar aquellos aspectos no solamente de temas de actualidad, sino académicos, para el resto de los colegas, profesionales, estudiantes y demás invitados, pues queremos abordarlo desde un principio, es decir, desde establecer sus antecedentes, su evolución, hasta llegar pues, digamos, a este punto que viene a ser el tema de hoy con respecto a las multinacionales, que es el impuesto mínimo global. En ese sentido, pues, vamos a empezar con la licenciada Gisela para que nos hable al respecto de los antecedentes de un régimen fiscal que busca atraer la inversión extranjera y si realmente la promoción está enfocada en los aspectos fiscales o en otros factores como los laborales, atracción de personal especializado a través de ejecutivos y cuáles son pues su punto de vista desde lo que ha sido la creación de este régimen y su evolución principalmente. Buenas tardes a todos y todas. Originalmente en el 2005, cuando empezamos a trabajar en el marco de la ley que todos conocemos hoy, lo diseñamos pensando en cómo empaquetar en un solo documento la normativa que ya teníamos existente, porque teníamos un régimen de excepción fiscal que nos indica que lo que produzcas en Panamá pero que surta efectos en el extranjero no es gravable y de hecho habíamos estudiado el modelo de varias empresas multinacionales que tenían headquarters en Panamá sin estar amparados bajo la ley. Y recuerdo en la asamblea estar discutiendo todo el tema de las visas y las excepciones a el número de extranjeros que podían ingresar legalmente bajo el régimen. El régimen, como les decía, fue vislumbrado como un documento marco para atracción de las inversiones que resultó ser exitoso, pero del cual fue muy abusado. Originalmente, las empresas que empezaron a venir a Panamá la empezaron a utilizar como un mecanismo simplemente para dar legalidad a la permanencia migratoria de algunos ejecutivos y no se estaban preocupando por efectivamente atraer personal a Panamá y hacer la transferencia de know-how y de conocimiento a los panameños, que era lo que estábamos buscando también. Yo tuve la oportunidad en la práctica privada, cuando salí del servicio público, de asesorar a varias multinacionales
que me decían que les estaban recomendando para sus hubs locales aplicar al incentivo de la norma. Y lo que he aprendido durante todos estos años es que muchos abogados asesoraban, como les comentaba, por la razón migratoria. Con esto vas a poder tener a todo el mundo aquí, la familia, a todo el mundo feliz y seguimos caminando. Y eventualmente llegamos a lo que tenemos hoy, que el mundo nos está pidiendo, que no puedo estar erosionando otras bases y que el país tiene que estar teniendo otros beneficios. La duda siempre ha sido, bueno, vamos a tener a los ejecutivos, van a estar aquí, van a estar comprando apartamentos, bienes raíces o alquilándolo y van a consumir, el ITBM se va a pagar y todo lo demás, pero siempre estábamos dejando por fuera el tema de la mano de obra requerida para hacer la tarea que fuera panameño. Entonces, poco a poco llegamos a donde teníamos que llegar. Y pues sí, lo vislumbramos como un mecanismo de atracción de inversiones, pero que tenía que evolucionar. Y evolucionamos lamentablemente de la manera que no lo esperábamos. No lo esperaban algunas personas, pero hacia allá teníamos que ir. Sobre el tema de... Hay mucha discusión en las últimas semanas se ha dado, creo que es el último tema que vamos a conversar con el licenciado Mitre, que tiene que ver con la competitividad o no de mantener el régimen. Y mi experiencia, que tengo más de 35 años de estar atrayendo inversión extranjera en Panamá desde el sector público y del sector privado, es el tema fiscal es un pequeño factor en la toma de decisiones. El recurso humano y cómo reacciona Panamá a lo que está pasando en el mundo es más importante para esa toma de decisiones. Yo sigo creyendo de que es un régimen importante y nos corresponde a todos poder seguir impulsando para mantenernos competitivos, pero no desde el punto de vista únicamente de cero impuesto o mantener el mínimo del 5. Marta, hablando de los antecedentes, ya existiendo antes de la Ley 41 del 2007, una Ley 54 de 1998 sobre la estabilidad jurídica de las inversiones, ¿crees que era necesario ampliar a una figura pues, que tratara de captar empresas bajo este régimen o pudiéramos haber bien desarrollado todo a través ya del régimen de la Ley 54 sobre la estabilidad jurídica de las inversiones extranjeras? Mira, realmente la estabilidad jurídica es la norma que garantiza que de alguna manera una empresa, con las condiciones con las que contrata, va a permanecer a través de los vaivenes o cambios que se puedan dar. Sin embargo, la licenciada Álvarez acaba de señalar que en efecto ese no era el propósito de la SEM. El propósito de la SEM era atraer inversión extranjera, que esa inversión extranjera se convirtiera en fuente de conocimiento para nuestros nacionales, que esa transmisión de conocimientos avanzara y que esa empresa permaneciera aquí y desarrollara fuentes de trabajo. Como no es lo que ha estado ocurriendo necesariamente, entonces estamos teniendo un tema donde ahora tenemos que retenerlos a través de quizás asegurarles la estabilidad jurídica para que no les afecten la parte de los impuestos. Pero nuevamente, el inversionista que se viene a quedar a Panamá viene por una infinidad de condiciones. Está la estabilidad jurídica, está la estabilidad judicial, está la transmisión de conocimientos, o sea, encontrar aquí el equipo, el personal que requiere para poder que la oficina funcione desde Panamá y requiere un país en paz. Entonces, cada vez que nosotros tenemos estos contrastes, estamos afectando esa oportunidad de que se queden y buscan en el entorno países como Costa Rica, donde las situaciones de conflicto son diferentes, aun cuando en Costa Rica el impuesto es más alto que el impuesto que hoy tiene la SEM en Panamá. Yo insisto en que esos son atractivos, pero que deben ir de la mano de una conversión y del concepto de que no podemos crear compañías que no tengan un sentido y una razón y que realmente estén cumpliendo con el rol principal: inversión, transmisión de conocimiento, resultados. Muy bien. Madeleine, en esa misma línea de los antecedentes y la evolución, en el año 2018 se dictó, si no me equivoco, la Ley 57, que modifica, digamos, de manera bastante sustancial el régimen
precisamente buscando evitar ser calificado como un régimen pernicioso frente a nuestros compromisos específicamente con nuestra participación en el Foro Global de la OCDE. ¿Consideras que esos cambios eran necesarios? O sea, se tenía que crear un nuevo marco legal para establecer que dichos regímenes cumplían con sustancia económica y todos los factores pues, que se exigen, o realmente es simplemente un tema de alinearnos a las directrices internacionales? Sí, en efecto, tal como mencionas, el régimen y varios regímenes especiales de Panamá sufrieron cambios considerables a efectos de incluir de manera a lo mejor taxativa en el marco legal el cumplimiento de los requerimientos de sustancia para poder gozar de un incentivo fiscal, y esto nace también del compromiso que hizo Panamá al ser parte del marco inclusivo de BEPS. Se compromete a adoptar lo que es el estándar mínimo, que está compuesto pues de 4 acciones del plan de acción BEPS, que al final son 15, y una de estas acciones, que es la acción 5, busca revisar todos estos regímenes o disposiciones en leyes que creen un régimen especial, un tratamiento fiscal diferenciado para garantizar que ese tratamiento no sea pernicioso o nocivo en relación a la base imponible de otras jurisdicciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, se centra en actividades que sean geográficamente móviles. Como sabemos hoy en día, y ya lo vimos superando todo el reto del teletrabajo y demás, en la medida en que tengamos una laptop, podemos prestar un servicio desde cualquier lugar. Y eso muy fácilmente pudiese llevar a escenarios donde yo tengo una SEM en Panamá, pero todos mis empleados están en otras jurisdicciones y yo simplemente digo, no, es que el ingreso es de la SEM en Panamá. Y ahí estoy erosionando la base imponible o el impuesto que pudiese haber recaudado esa otra jurisdicción donde en efecto está ese empleado sentado prestando un servicio. Entonces, para evitar ese riesgo, a lo mejor se propuso a nivel de la OCDE las revisiones de estos regímenes preferenciales e incluir estos requerimientos de sustancia, que no son nada más que tener pues un número adecuado de empleados que estén realizando esa actividad principal en la jurisdicción que les da ese incentivo fiscal. Tal y como mencionan, dar un incentivo fiscal por sí no es malo, y definitivamente puede ayudar a crear un mejor escenario para esa inversión. Sin embargo, no debe ser la única razón o no debe ser el único motivo por el cual hacer una inversión o tener una entidad en el régimen SEM, ¿no? Debe ser una unidad o un plan o una estructura pues de diferentes elementos que te lleven a ese fin, y dentro de eso está obviamente poder tener esa sustancia y respaldar que la actividad se realice en Panamá, y por lo tanto Panamá te va a dar un incentivo o te va a dar este beneficio como consecuencia lógica a lo mejor de la realización de esa actividad en una jurisdicción como tal. Además, pues, de los empleados están esos gastos operativos que también deben ser cónsonos a la actividad que tú estás realizando, ¿no? Y lo interesante también es que la norma lo deja un poco abierto y que a veces nos causa ruido a ese componente a lo mejor de que debe ser un monto adecuado, y muchas veces no entendemos qué es eso de adecuado, si 2 es adecuado o 100 son adecuados. Pero creo que eso es en beneficio inclusive hasta de las empresas, porque les permite crear o defender su escenario en relación a la realidad de sus operaciones. Es muy diferente una empresa que tiene a lo mejor todo automatizado o se apoya mucho en temas de tecnología, no es necesario entonces a lo mejor tener una planilla de 100 empleados, versus aquella empresa que no puede invertir en esa tecnología, sin embargo entonces sí se respalda en recursos humanos. Entonces, a lo mejor lenguajes un poco como esos que al inicio nos causan mucho ruido, tiene su razón de ser y va a lo mejor alineado o es cónsono con el cumplimiento del objetivo que se busca a nivel pues de OCDE, ¿no? Ok, tenías un comentario, Gisela. Quería también hacer he estado pensando sobre el tema de por qué hemos llegado a donde estamos, y hay un concepto que pasa súper desapercibido, sobre todo para los de unas generaciones un poquito más grandes, y es el bendito tema del establecimiento permanente. Yo creo que no hemos sabido utilizar el concepto de establecimiento permanente, y yo todavía me encuentro con opiniones de abogados colegas de mi generación que te dice que no importa que tengas 500 empleados en Panamá, si tu empresa
lo que hace, factura y se produce en el extranjero, no es un ingreso gravable. Y yo lo que trato de explicarle al asesorado, al cliente, es: yo no discuto si se trata o no de una renta gravable, discuto si tienes un establecimiento permanente que te obliga a transparentar y reportar lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que parte de lo que ha comentado Madeleine, de si tengo 2, que es adecuado, o tengo 100, o tengo tecnología o no tengo tecnología, pasa por la regla de usted tiene un establecimiento permanente en Panamá o no. Y quizás el ejercicio que deberíamos estar haciendo es hacer un tweak o hacer un análisis de cuál es la definición correcta para nosotros, porque sí queremos que la SEM esté en Panamá y que el régimen se utilice, pero también quiero que los empleados que estén en Costa Rica o en República Dominicana estén aquí en Panamá y no en otro lado. Sí. A eso yo también agrego que esa ha sido una de las críticas. Nosotros solemos tener incentivos, en este caso a la SEM, a empresas sin que se mida el resultado. Claro. Y si no medimos resultados, estamos permitiendo beneficios a compañías que verdaderamente no están dando la sustancia, que decimos nosotros, a su establecimiento en Panamá. El establecimiento permanente va de la mano con recursos humanos, con ese recurso que, si bien es cierto, no paga impuestos locales, sí tiene los impuestos indirectos, y esto lo comprendemos perfectamente bien, que hay compras de propiedades, contratación de personal, hijos en escuela, y unas gamas de desarrollo que nos beneficia como país. Pero eso funciona cuando esa SEM realmente tiene sustancia y tiene suficiente personal en Panamá. Pero si la SEM está constituida por el dueño o la transnacional con 4 ejecutivos, no estamos realmente llegando a lo que es el propósito de esa transferencia a nuestro territorio. Muy bien, yéndonos un poco al tema un poco más técnico. Recordamos que antes del 2018 este régimen planteaba la posibilidad de acuerdos fiscales para establecer el impuesto a pagar. La pregunta o el tema pues que continúa, y empezamos acá con Madeleine, sería las empresas ya establecidas y las que proyecten establecerse en Panamá deben hacer una reestructuración de su estrategia financiera, considerando que no es lo mismo entrar a una jurisdicción donde puedes plantear un acuerdo fiscal como una especie de adelanto a una posible conciliación entre lo que habría que tributar y lo que el Estado exige, a un régimen de una tarifa, si bien reducida, de un 5%, con la posibilidad de quedar en un 2% si logro aplicarme un crédito fiscal que pague, obviamente cambiando totalmente en un giro de 180 grados el sistema de tributación de las empresas SEM en Panamá. ¿Considera que es necesaria esa reestructuración de las empresas actuales y de las que vienen, o simplemente no hay ningún efecto al respecto? Sí, yo creo que inclusive es más ventajoso, beneficioso, da mayor certeza, por decirlo así, tener una tarifa fija pues del impuesto sobre la renta. Esa disposición que antes permitía pues llegar a estos acuerdos fiscales ya no está vigente, fue derogada con esta última modificación a la ley SEM. Y atendiendo a lo mejor a la particularidad del régimen SEM, que esas empresas solo pueden prestar servicios a sus relacionadas. Entonces, al final también pudiese ser relevante en cierto punto cuando llegas a hacer pues consolidaciones, o si llega a ser una sucursal, por decirlo así, poder aplicar como crédito los impuestos que esté pagando esa SEM en Panamá. Entonces, a lo mejor veíamos casos o que esa disposición de los acuerdos estaba vigente porque ya para grupos multinacionales, a lo mejor grandes o que tienen presencia en muchas jurisdicciones, ya no es tan atractivo no pagar impuestos del todo, ¿no? Tienen a lo mejor ciertas estructuras donde es mucho más funcional o tiene mayor razonabilidad pagar un impuesto, por mínimo que sea o por reducido que sea, y poder entonces manejarlo a veces como crédito o deducirlo del impuesto que tengan que pagar en las otras jurisdicciones donde también tienen presencia. Y eso, como les mencionaba, creo que cobra inclusive mayor relevancia en el caso de la SEM, donde lo único que pueden hacer es prestarse servicios entre partes relacionadas en un solo grupo. Así que creo que bueno, ese sería mi... Sí, el origen de los acuerdos que
nacieron con el régimen era precisamente eso, porque ya teníamos países de la Unión Europea que decíamos, teníamos interés en establecer en Panamá, pero yo necesito pagar algo porque en mi país ya si no pago nada me van a sancionar. En mi otro país, por ejemplo, Alemania, era un caso que estudiamos bastante en ese momento. Y en el tema de las SEMS, como dice Melanie, en verdad tú eres lo que eres es un back office de tu propio grupo, tú no estás compitiendo necesariamente en el mercado, pero al poder tener una tasa reducida, entonces lo que estás haciendo es que tu costo de brindar el servicio por los que sí facturan a clientes se está reduciendo. Entonces, yo sí creo que tener una tarifa fija que permita competir y que dé claridad, porque la vida real es que el impuesto va a ir. Y yo sé que se han dado discusiones a nivel nacional sobre si lo queremos o no lo queremos y si lo van a tener que pagar en otro país, pues que me lo paguen a mí y veamos, ¿no? Y lo que tenemos que pensar es, ¿sigo siendo un país atractivo para que ese 15% me lo quieran pagar a mí? Porque tengo la seguridad judicial, la paz social, el recurso humano que se necesita. Entonces, yo creo que en vez de agotarnos en discutir si queremos o no queremos el impuesto mínimo, hay que agotarnos a discutir y a exigir que tengamos la capacitación de personal y la educación que se requiere para poder competir. ¿Quieres comentar? Solamente ahundo a que ahí está nuestro principal punto de competición. Nosotros tenemos que trabajar en capacitar a la gente, no solamente el tema del inglés, tema de todas las facilidades blandas, porque es allí donde se da el desarrollo de un país, verdaderamente en la capacitación de su equipo, de su gente, y esa empleomanía se multiplica entonces. Si nosotros no hacemos algo, al final nos hemos convertido solamente en un ente para bajar impuestos y no realmente hemos logrado el objetivo principal. Estamos contigo, Marta. Hay un tema relacionado con el tratamiento fiscal de los trabajadores, ¿verdad? Hay algunos temas interesantes, incluso con respecto a si tienen derecho a devoluciones por el mismo tratamiento que se le da a un contribuyente trabajador local o no. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, en este momento el tema está en discusión porque la categoría de SEM, el haber creado SEM, además de los beneficios tributarios, teníamos una ventanilla única, un equipo que se encargaba desde la visa migratoria hasta todo lo que tenía que ver con los permisos laborales, todo el trámite se hacía en una sola oficina. Y entonces se categorizó dos tipos de empleados. El empleado que es, entre comillas, permanente, porque es el empleado ejecutivo, y el empleado que es un empleado que viene para un tiempo definido, pero en realidad los dos son temporales, ojo, ¿no? Entonces, pero eso solamente para efectos migratorios internos, para que no estarle renovando visas. La Dirección General de Ingresos lamentablemente ha entendido que unos tienen derecho a pedir sus devoluciones y los otros no, porque en la categorización dice clarito que estos empleados que están con visa SEM no pagarán impuestos en la República de Panamá. Entonces, ahí hay una distorsión porque no se ha entendido cuál fue el propósito. La norma que de alguna manera Gisela, para todos es nuestra querida Gigi, que le tocó ver en su inicio desde el antiguo Ministerio de Economía y Finanzas, luego en el mismo MISI, la ejecución, estaba destinada a eso, a que esos empleados no pagaban impuestos a Panamá. Si un empleado cualquiera, un extranjero cualquiera, con una categoría de una visa tipo E, quería trabajar en SEM, era otra cosa. Ese o renunciaba a su estatus y se venía a SEM, pero luego si se iba de SEM, ya no podía regresar a su estatus anterior. Entonces, ese empleado sí tenía una categorización de impuestos diferente. Y los empleados locales que trabajaran, esos sí pagaban impuestos porque ellos no estaban exentos. Esto era para la movilización de extranjeros en territorio panameño. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar en eso porque la norma es clara. Si yo a mí me estaban descontando impuestos y yo estoy en esa categoría de SEM, yo no tengo que pagar impuestos y puedo pedir mi devolución exactamente igual como cualquier otro contribuyente que pagó impuestos de más o pagó impuestos incorrectamente. A ver, si eres un ejecutivo que te trasladaron con una visa SEM, si eres un señor
que contrataron en Panamá, que tenía permiso Ese de sí paga trabajo, impuestos. ese sí paga impuestos y tendrá las deducciones que tenemos el resto de los mortales. Exactamente. Pero exactamente. el Olimpo es para los extranjeros. Para los extranjeros. Y eso tenía una razón de ser. Los extranjeros son expatriados y ellos se siguen pagando desde Casa Matriz y Casa Matriz les hace las retenciones en el país de origen. Entonces, la razón que había detrás era poder tratar de no hacer un tema de doble tributación. De doble tributación. Diste en el clavo, precisamente. Ese era el concepto. Son extranjeros que están aquí en Panamá expatriados, ya sea por 2 años, 3 años, 5 años, y que pagan impuestos en sus respectivos países. Y eso nos trae una serie de discusiones de si voy a terminar ese contrato de trabajo en lo laboral, aplica la ley laboral panameña o no, y lo que se dispara es muy interesante en la discusión de una terminación en lo laboral, por ejemplo. Ahí también, bueno, creo que es interesante lo que menciona y entiendo que uno de los cambios alineados también al tema de sustancias es que el salario ahora de estos empleados sí debe pagarlo la entidad SEM en Panamá y considerarlo inclusive como uno de sus gastos, ¿no? Pero sigue a lo mejor surgiendo ese tema de la posible doble imposición, porque al final son extranjeros que puede que sean residentes en otra jurisdicción, ¿no? Y una manera a lo mejor directa de aliviar esa doble imposición sin tener que irte a lo mejor a aplicar un convenio y demás, es esa exoneración o exención explícita a lo mejor que está actualmente en la ley. Sin embargo, eso creo que creó un poco de ruido, inclusive al punto de presentar pues demandas de inconstitucionalidad y demás. Sin embargo, la Corte sí falló a favor del régimen tal y como está y no concluyó que a lo mejor era inconstitucional esta disposición en la que se les exoneraba únicamente al personal con visa SEM, ¿no? Y eso, tal y como lo han mencionado, es importante recalcar, no es cualquier extranjero que trabaja en una SEM. Pueden haber extranjeros que no tienen visa SEM, sino que tienen otro estatus migratorio, igual van a estar sujetos al pago de sus impuestos como igual al final cualquier panameño, ¿no? Es solamente aquel personal que tenga como estatus migratorio esta visa SEM. Y en el fallo es interesante ver esa distinción o ese análisis que inclusive hacen de por qué no es a lo mejor un fuero, un privilegio, porque no están en igualdad de condiciones este personal de visa SEM versus a lo mejor un panameño, ¿no? Y uno de esos es ese a lo mejor concepto de residencia, que un personal con visa SEM no llega a ser un residente en Panamá, salvo que así lo quiera, y entonces tiene que renunciar a su estatus de visa SEM. Correcto. Pero Muy bueno. bien. Muy bien. Licenciada Gisela, con la Ley 33 del año 2010 llega a Panamá el régimen de precios de transferencia. Desde que llega el régimen de precios de transferencia han pasado diferentes interpretaciones, incluso hubo una opinión en un momento dado de la Dirección General de Ingresos planteando que las zonas francas o regímenes especiales no estarían sujetas porque lo vinculaban a lo que Nunca era la entendí, pues, el tema del nunca impuesto sobre la entendí. renta. Nunca Y la entendí. de eso pues ya sabemos que ha pasado una Claro. historia con respecto a de dónde radica realmente la obligación, ¿no? Las empresas SEM precisamente están diseñadas o tienen como objetivo dar servicios a partes relacionadas. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre cómo impacta en precisamente el instalar una empresa SEM en Panamá su cumplimiento con respecto a precios de transferencia? Lo que pasa es que si esa SEM es una multinacional con sede en Casa Matriz en Europa, va a tener que aplicar la regla de todas maneras. Entonces, no nos está poniendo fuera de competencia. Y el mundo está en que tienes que ser arm's length y tienes que aplicar la regla de precio de transferencia y competir, porque si no, todas las empresas grandes estarían absorbiendo a las pequeñas para que absorberían a sus tercerizadores. Fíjate que la norma incluso cuando te dice que estás tercerizando para probar hoy en día la sustancia en Panamá es complicadísima. Eso solo lo pueden hacer los auditores, los contadores. Y entonces tú tienes que poder demostrar que ese tercero está realizando una actividad de forma A, B o C. Entonces, ¿qué pasa? Que si no lo estaríamos haciendo, estaríamos diciendo te tengo que comprar, te tengo que comprar, te tengo que comprar para que no me aplique la regla. Entonces, lo que se está tratando de hacer es vas a dar el servicio, es una propia empresa, pero tienes que hacerlo como si lo estuvieras pagando a un tercero. Entonces, hay una razón económica y de temas de monopolios, o sea, hay cosas detrás que justifican la razón de ser de la norma. Vale. Sí, no, creo que
También, dada la naturaleza o la especialidad de este régimen SEM, al poder prestarle servicios únicamente relacionadas, también resalta todavía más la importancia a lo mejor de precios de transferencia, ¿no? Y eso es a lo mejor una capa adicional de protección a lo mejor del régimen, de no caer en ser perjuicioso o nocivo a la base imponible de nuevo de otra jurisdicción donde esté eso relacionada. Al final, lo que es un ingreso para la SEM va a ser un costo deducible, un gasto deducible para esa otra relacionada en el exterior. Entonces, en la medida en que tú muevas esos márgenes, ya sea para declarar un ingreso mayor en Panamá, porque tienes una tarifa reducida de impuestos sobre la renta, o porque quieras aumentar el costo o gasto deducible de la base imponible de esa otra jurisdicción, en la medida en que no se cumpla con precios de transferencia, esos elementos juegan a favor o en contra, pues, de la base imponible de las jurisdicciones, ¿no? Entonces creo que sí es importante considerar que otro, pues, de esos cambios relevantes ahora es el tema de precios de transferencia, cumplir con precios de transferencia, que precios de transferencia a lo mejor no es únicamente el formulario de 30 que se presenta a los 6 meses, también hay un estudio de precios de transferencia que debe incluir el master file y el local file, que ahora también tenemos el country by country report, que en la medida en que los grupos multinacionales superen ciertos umbrales, hay otras obligaciones que se deben cumplir y que no es un tema solamente de cumplimiento, sino que también eso tiene su análisis y su razonabilidad de trasfondo, ¿no? No es un tema de hacer un ajuste al del cierre, sino de tener unas políticas a lo mejor de precios de transferencia que tengan sentido y que te acompañen a lo mejor a lo largo de todo tu y que no son ninguna novedad. La multinacional sabes que tiene que tener el estudio de precio de transferencia, no es algo que Panamá se sacó de la manga que ahora tienes que tenérmelo. Ellos ya lo tienen, solo que tienen que agregar el país. Entonces eso. Acá seguimos, Madeleine. El tema del momento cuando hablamos de multinacionales es el impuesto mínimo global, pero hay como ciertas confusiones, Pilar 1 y Pilar 2. Algunos plantean que pues esto en atención al Pilar 1 va dirigido solo a empresas de la economía, en atención al Pilar 2 a cualquier entidad multinacional. En efecto, son ciertas empresas con activos arriba de los 700 millones en valor de euros. La pregunta es, porque es un tema que a diario se está debatiendo, ¿desde qué punto de vista debe abordar Panamá, que es un país que se enfoca en la atracción de multinacionales, su rol en adoptar estos cambios que exige la comunidad global? Sí, en efecto, bueno, como todo, como vemos, al final las leyes están como que en constante cambio y son muy dinámicas y bueno, creo que ahora a lo mejor la rama del derecho fiscal está en su auge y vemos cambios a lo mejor trascendentales y constantes. Todos los días hay alguna novedad de la OCDE o de la Unión Europea o de cualquier pues otro organismo involucrado en estos temas. Y es interesante inclusive ver cómo ha evolucionado hasta dentro de la OCDE, ¿no? Al final eso está dentro de la acción 1 del plan de acción BEPS, tal y como les mencionaba antes, es un plan de 15 acciones. La primera son de esos challenges o retos que te presentaba la economía y a raíz de eso surge pues este Pilar 1 y Pilar 2, pero vemos a lo mejor cómo se ha desvirtuado un poco o han abierto un poco más el alcance, ¿no? Ya no está únicamente enfocado a lo que es economía. A la hora de este impuesto mínimo global simplemente busca que todos los grupos multinacionales sí que superen este umbral de 750 millones de ingresos, o sea que no tenemos por qué hacer a lo mejor esa asociación inmediata de que grupo multinacional, sea empresas multinacionales, impuesto mínimo global y que todo te va a aplicar ya de una vez, ¿no? Hay ciertos requisitos o ciertos umbrales para poder estar dentro de el ámbito de aplicación de estas nuevas reglas. El primero es superar ese umbral. Definitivamente asumo que habrá ciertos grupos que tienen operaciones en regímenes especiales en Panamá, incluyendo SEM, que van a estar sujetos en estas reglas, pero no por el hecho de estar en SEM de una vez te va a aplicar estas reglas, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto de que se ha abierto un poco el ámbito de aplicación, ya no solamente tiene que ver con economía, que eso sí está un poco enfocado más en el Pilar 1, o estas polémicas o discusiones que veíamos inicialmente, de que aquí todos usamos Netflix, y todos sabemos que Netflix no paga impuestos en Panamá, o que por la suscripción que nosotros pagamos, no hacemos ninguna retención sobre eso. Y al inicio teníamos la idea de que a lo mejor esa acción o las reglas que se estaban desarrollando eran para atender ese tipo de cosas,
pero como les mencionaba, el ámbito de aplicación ha sido un poco más amplio, ¿no? Ahora al punto de querer eliminar ese concepto que había antes de la competencia hacia la baja, de buscar la competencia fiscal en relación a esa tarifa de impuestos sobre la renta más baja. Y elevarlo un poco, elevar el piso, por decirlo así, y hacer esa competencia un poco más igualitaria a nivel de todas las jurisdicciones, tratando de subirlo a por lo menos un 15% de tarifa efectiva. Ese es otro punto importante. No es tarifa nominal, no serviría de nada ahora cambiar el régimen SEM y de 5 ponerle 15. Es una tarifa efectiva considerando pues la base imponible y todos los demás pasos dentro del cálculo que es bastante pues complejo. Al final sí es una iniciativa que es de la OCDE, que varios países a lo largo de los diferentes hitos que ha tenido la OCDE se han comprometido a adoptar de cierto punto, pero a la fecha siguen siendo contadas las jurisdicciones que tienen a lo mejor una normativa vigente para aplicar estas reglas el próximo año, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que igual todas las jurisdicciones sí vayan en pro de aplicar el impuesto mínimo global, no sería a lo mejor favorecedor para Panamá que no lo aplique, porque si las demás jurisdicciones lo aplican, el impuesto se va a recaudar. Y si no es aquí, va a ser en otra jurisdicción. Entonces, no hay ningún sentido para que Panamá a lo mejor deje ese ingreso ir. Panamá como jurisdicción o como ente recaudador, pues. En ese sentido, pensaría que como lo han mencionado y que es tan importante reforzar esos otros aspectos que te siguen haciendo una jurisdicción competitiva, ¿no? No únicamente un incentivo fiscal, sino poder ofrecer otro tipo de elementos o otro tipo de incentivos que fortalezcan esa inversión en Panamá. Y me gusta algo que dijo Madeleine, de que pensemos el tema de que es la economía, porque pensamos que es que lo que nos llega por el FedEx, que compramos en Amazon, o el Netflix, o el Spotify, etcétera. Y Madeleine dijo algo que no sé si se les pasó desapercibido, pero para mí es clave en esta definición de este juego en el que estamos, es desde dónde estoy brindando el servicio. Yo puedo tener una SEM y tengo 5 empleados aquí, 3 allá, 4 aquí, otros en África, y en verdad no están en ningún lugar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el establecimiento permanente? ¿Dónde se toma la decisión? ¿Dónde está la sede de administración? Entonces, el concepto de la economía es que puedo brindar el servicio desde cualquier lado. Entonces, no mirarlo solamente chiquitito lo que tengo enfrente, sino qué es lo que está pasando. Estoy segura que a muchísimos aquí clientes les han preguntado, estoy aquí en Panamá, olvidémonos de que sea una SEM, y yo tengo teletrabajo. Y yo dije, ¿y dónde está el empleado? El empleado está en Colombia. Entonces, pero es que esa no es la ley de teletrabajo nuestra, no es la ley de los nómadas que tienen otro país. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que cada vez más empresas tienen empleados en diferentes partes del mundo y se disparan un montón de temas legales. También pasa mucho a la gente joven, ellos quieren estar en Pedací, pero quieren trabajar para la empresa en Chiriquí o en la ciudad de Panamá. Entonces, hay retos que estamos teniendo y lo estamos viendo, pero las leyes no nos estamos adecuando rápidamente a las leyes. Yo recuerdo, no sé, alguno aquí grande de mi generación, por allá veo un poco de gente, que Miguel Antonio Bernal nos hacía leer un librote así francés que se llamaba El derecho como obstáculo al cambio social, y yo me acuerdo que era una cosa así enorme con una letra chiquitita y yo no lo podía entender hasta que ahora te das cuenta que es que el mundo va a una velocidad y vamos lento, y Panamá va a paso de tortuga. Entonces conversábamos antes de iniciar el panel de que lo que pasa es que nos están cambiando las reglas muy rápido, lo que pasa es que te van campaneando que la van a cambiar y nosotros todavía no hemos tomado la primera decisión. Entonces yo creo que es agotador. Honestamente, la DGI que yo viví es una DGI distinta, ahorita tiene que ser una DGI mucho más activa, con un contribuyente que reclama mucho más servicios a mayor velocidad, y pues en eso mis respetos para los que lo están haciendo. Marta, no es solo un tema de un 15%, es un 15% sobre operaciones locales e internacionales. Sí. Recientemente estamos nuevamente en las listas que no nos gustan, la Unión Europea, principalmente por el tema de nuestro sistema territorial. ¿Qué conllevaría la adopción del 15%? ¿También vendría casado con pensar en un sistema de renta mundial? Mira,
yo creo que Panamá no está lista para un sistema de renta mundial. Muy Partamos pocos de ahí. países lo están, No, en verdad. sí, muy pocos países lo están, pero nosotros en particular todavía estaríamos muy lejos de eso. Sin embargo, tendríamos que acatar, como empresas internacionales o transnacionales, tendríamos que acatar lo que las normas establezcan en su respectivo momento. Y ahí empieza entonces a ver si es competitivo o no quedarte en Panamá. Porque al final, si lo que estabas buscando era una disminución de los impuestos, no, porque tienes que acatarlo. A la renta mundial, mira, para llegar allá primero tendríamos que fortalecer la administración tributaria local, porque nosotros, nuestro gran problema es la fiscalización. Y mientras nosotros no tengamos una Dirección General de Ingresos fortalecida, que pueda realmente llegar a esos contribuyentes que pasan agachados, no podríamos meternos en algo más grande. Yo creo que la fuente de generación de impuestos está local, ni siquiera tengo que irme a las rentas internacionales. Creo que nosotros tenemos un trabajo que hacer todavía grande y no estamos listos para hablar de renta mundial. Licenciada Gisela, hablamos de competitividad. Actualmente el Ministerio de Comercio e Industria nos señala que hay alrededor de 160 empresas con licencias CEN. Pudiéramos tener 500. ¿Qué están haciendo nuestros vecinos, los países, y qué hay que hacer con Recurso humano. su experiencia? Es recurso humano. Es recurso humano porque Costa Rica no compite con Panamá a la velocidad de la toma de decisiones de un gobierno y todo lo demás, pero sí lo compite con recurso humano. Y el flujo de inversiones hacia Costa Rica es impresionante. Nosotros hemos tenido sedes regionales que se establecieron en Panamá, como Hewlett Packard, por ejemplo, que fue una negociación puntual en donde había un componente bien grande de la parte de transferencia de tecnología, en donde la empresa se había comprometido a ABC, eso está por escrito, de lo que iba a hacer, y Panamá no fue capaz de seguirle la pista al compromiso de la empresa y a poner atención a la demanda, sobre todo porque la empresa estaba diciendo, pero es que yo me quiero quedar, pero yo necesito que tú me pares bola para poder entrenar a este recurso humano para poder quedarme, porque no es mi modelo de negocio traerme a la gente de afuera. Una situación diferente a la de Procter & Gamble, por ejemplo, que empezó una migración por una razón política y que tuvo que atenderse de otra manera. Entonces, no todo el mundo va a ser Procter & Gamble que va a mover a tus 4,000 empleados a Panamá. La gente quiere tener el recurso humano. Yo sufro a diario las inversiones que se van a Costa Rica. En verdad es agotador y es decepcionante, pues porque no hemos tomado las decisiones que hemos tenido que tomar en los últimos 20 años. Okay. Madeleine. Sí, yo creo que ahí también es interesante, no sé, ver el efecto que sí pueden tener o no las diferentes listas y las entradas a salidas a las listas y demás. Porque bueno, en efecto, muchas veces nos comparan, por ejemplo, con Costa Rica. Sin embargo, Costa Rica estaba en la misma lista que nosotros. O sea, salió hace este mes. Entonces, no es que a lo mejor esto sea únicamente pues el tema fiscal, o que estar en las listas ya de por sí eso es lo peor que nos puede pasar. Obviamente no es el escenario ideal, no es lo que nadie quiere, estar en las listas y demás, y que es un reto en efecto hacer todas las modificaciones a la velocidad en que te las piden hacer y mantenerte pues al día en todas las modificaciones de los estándares a lo largo del tiempo. Pero sí creo que entonces ese otro componente que a lo mejor inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro son estos otros elementos, ¿no? De la calidad del recurso humano, de los costos, ya sea de luz o de infraestructura y demás. Esas otras cosas que también entran a ser considerables al momento de decidir a dónde un grupo multinacional hace su inversión o no. Entonces, aunque sí, obviamente hay trabajo por hacer, y lo más probable es que siempre haya trabajo en relación al cumplimiento de los estándares internacionales en transparencia y cooperación, porque como sabemos están cambiando constantemente. O sea, al final no creo que nunca se acabe, por decirlo así, pero entonces lo importante para inclinar esa balanza a nuestro favor y mantener esa competitividad es enfocarnos a lo mejor en esos otros elementos, ¿no? En buscar otro tipo de recursos como la sostenibilidad, que ahora también es un tema de auge pues y tan importante, ¿no? Entonces, Marta, yo solamente sí agregaría, para agregarte eso, sí.
que en la medida también en la que nosotros demostremos como nación que realmente estamos tapando esos huecos que hay en materia tributaria, que estamos llegando a todos los obligados, estamos también demostrando al mundo que estamos haciendo el esfuerzo para salir de las listas, porque estamos cumpliendo con la política interna tributaria. Si no cumplimos con la interna, ¿cómo podemos formar parte de las otras convenios o intercambios si ni siquiera podemos controlar nuestro propio entorno? Bueno, para terminar el planteamiento y entrar a las preguntas y respuestas, también se nos ha cuestionado la cantidad de regímenes dispersos. Se dice que se puede hacer desde el régimen económico Panamá-Pacífico lo mismo que pudieras hacer dentro de un régimen CEN, independientemente de los catálogos de actividades específicas, zonas francas, ley 32, zona libre de Colón. Ese es un factor que nos resta competitividad. ¿Cómo se puede llegar a una unificación de regímenes? Mira, yo insisto en que lo que no se mide no se puede cuantificar ni ver el efecto. Nosotros tenemos que empezar a darle un monitoreo a todos los regímenes, saber que están cumpliendo, que están apegados a las normas, y en esa misma medida entonces seremos competitivos. Porque hay países como por ejemplo Argentina. En Argentina tú puedes producir, puedes por ejemplo dedicarte a cierta pesca, pero no puedes vender localmente y es para exportación. ¿Ok? Entonces, siempre va a haber algún país que va a tener un régimen especial para incentivar la producción o la inversión o la instalación de compañías, pero esos países las miden y nosotros no medimos realmente los efectos de las zonas que tenemos. Yo sí quisiera añadir algo y yo quisiera hacer una aclaración a la pregunta. No es verdad que en Panamá Pacífico podemos hacer lo mismo que con el régimen C. Nosotros podemos establecer físicamente, alquilar un espacio en Panamá Pacífico con el sombrero de SEM y no tienes el sombrero de Panamá Pacífico. Entonces eso es importante aclararlo. Lo que sí es una verdad grande es el tema de los 6 o 7 regímenes de zonas francas que tenemos, que sí nos restan competitividad porque no hacen más que confundir al inversionista y generar confusiones. Es lo mismo que la ley EMA. No había necesidad de crear una ley EMA, lo único que tenían que haber hecho era agregar las actividades en la ley de SEM. Entonces, pero nos gusta, pues, porque entonces esa es la ley fulano, fulana, fulano. Entonces, eso está pasando igualito con los regímenes de zona franca. Entonces, creamos regímenes de zona franca bajo la de Agua Dulce y bajo la Barú y bajo la de no sé dónde. Entonces, el inversionista que viene a Panamá y que yo tengo esto, entonces siéntate a explicarle, dice que bueno, es que en esta pagas timbre, en esta no pagas timbre, en esta vas a pagar 5%, en esta no vas a pagar. Pero el amor de Dios, la competencia no se hace así. Y recuerden cuando se creó Panamá Pacífico, ¿qué pasó con la zona libre de Colón? El requerimiento para aprobar la norma y tener un consenso sobre el tema era de que no podías hacer actividades de import and export hasta que hicieran el cruce de los Palo Alto, etcétera, los 4 Altos en Colón. Hecho la construcción 20 años después, entonces ya Panamá Pacífico sí puede competir. Pero a la hora de la hora la zona libre se quedó igual de atrasada y el cruce de los 4 Altos no le resolvió nada de lo que había que resolver. Entonces, seguimos creando parapetos para tener una paz, pero en verdad no estamos hablando lo que tenemos que hablar. No, seguimos teniendo huelgas en los puertos, seguimos teniendo corredores que no te dejan pasar y seguimos hablando de que queremos ser un país logístico. Entonces, sí, tener muchos regímenes es complicadísimo, pero lo peor es que se le concede el régimen y la licencia, como en los tiempos de antes, que tenías una licencia de bancos, los jóvenes no se acuerdan, pero había un tiempo en donde la gente tenía debajo del brazo su licencia bancaria para vender un banco de papel. Entonces, eso está pasando hoy con los regímenes, algunos regímenes especiales de zona franca. Por eso es la insistencia en que lo que no se mide no se puede Cerramos con Madeline el comentario sobre el punto y vamos a las preguntas del público. Sí, yo creo que, bueno, como frase famosa, a lo mejor de los abogados te respondería que depende de a lo mejor de qué lado estés, ¿no? Por un lado, obviamente pensaría que para la autoridad tributaria o para las entidades estatales es complicado administrar y supervisar
todo este tipo de regímenes que tienen sus particularidades cada una, ¿no? Y vemos, por ejemplo, inclusive el reto que pudo haber sido desarrollar el nuevo formato de la declaración jurada de renta y hacerlo a lo mejor específico para cada uno de los regímenes, donde en Panamá Pacífico puedes tener 3 tarifas de impuestos diferentes y en SEM a lo mejor una sola, pero en SEM tienes los créditos fiscales y entonces... creo que desde la parte a lo mejor administrativa o del Estado puede ser complejo llegar a supervisar y administrar toda esa variedad de regímenes, pero por el lado a lo mejor de las empresas o los clientes, creo que te permite sí, a lo mejor hacer algo muy a la medida, ¿no? Porque han sido muy habilidosos en decir, bueno, SEM tiene la visa SEM, en este pagas ITBMS, pero en este no pagas aviso de operación, pero en este pagas esta otra cosa. Entonces, hacer ese comparativo de ver, dependiendo de tu operación, qué te beneficia más. Obviamente, mientras más opciones pues tengas en tu menú, más variado va a ser o más beneficioso va a ser la estructura que decidas montar. Entonces, bueno, ahí depende de quién realice la pregunta. Excelente. Bueno, vamos a pasar a el periodo de preguntas. Acá para cualquiera del panel dice, ¿cuáles son los límites para la SEM respecto a los trabajadores expertos que van a transmitir un know-how? La pregunta se realiza para saber si este trabajador, una vez concluya un periodo en Panamá, quizás regrese a su país de origen. En ese sentido, es posible que ese mismo trabajador regrese nuevamente a Panamá para calificar otra vez por los mismos beneficios migratorios, laborales y fiscales. En ese orden, ¿sus dependientes gozan o no también de estos mismos beneficios en general? Pues? En realidad, los dependientes de una visa SEM gozan de los mismos beneficios, aunque ahora recientemente se permitió que puedan trabajar registrándose en un registro especial. Nuevamente, el punto central es, si yo vengo a capacitar y no encuentro a quién capacitar y me voy, y al final la SEM necesita nuevamente que yo regrese, pues estoy regresando porque no hay aquí el personal para poder que la SEM pueda trabajar sola. Entonces, tenemos que hacer es el esfuerzo de encontrar las mejores personas para que comiencen a que de verdad se dé la transferencia de conocimiento y puedan salir adelante. Si Panamá tiene gente muy buena, ¿qué nos está pasando? ¿En dónde estamos fallando? Es un tema que hemos venido discutiendo, inclusive desde gremios como APD, desde hace muchos años, de la importancia de mejorar la educación. Yo sí quisiera añadir, perdón. Muchas de estas empresas, inclusive, patrocinan prácticamente el estudio que le falta al empleado, pero luego ese empleado cuando termina ni siquiera se queda allí. Entonces, ese es otro gran problema que tenemos. Yo creo que la pregunta también va orientada a cuántos extranjeros pueden venir, ¿ok? Y no lo califica como los expertos, como está en el régimen ordinario migratorio. En verdad, yo recuerdo en la asamblea esa discusión fue un poco violenta y en la redacción que se usó fue así un poquito wishy-washy, que deberá cumplir con el artículo tal del Código de Trabajo, y en verdad lo que estábamos buscando era un párrafo más abajito en el código que decía que por excepción el Ministerio de Trabajo pudiera aprobar que vengan más extranjeros fuera de la regla 1 a 10, etcétera. Y lo que está pasando en la vida real es que ese waiver es implícito. No se está otorgando, pero en la teoría lo tienen que pedir, pero es implícito, se ha aceptado como la SEM puede traer al que quiera. Pero en la vida real eso es como una leyenda ahí, que es un acuerdo. Yo recuerdo que cuando hubo el cambio de gobierno, la ministra de Trabajo empezó a hablar públicamente en las primeras semanas que había una cantidad de extranjeros en las multinacionales que no cumplían, y yo tuve que llamar al ministro de Comercio y decirle, dígale a la ministra, que son los empleados de la SEM, que por favor que lo valide y lo verifique, y así fue como se bajó un poquito el nivel. Pero la vida real es esa, pero nuevamente la teoría era, no es que me quiero traer, teníamos que resolver en ese momento, había un tema puntual de una empresa, de un país que quería hacer un traslado de miles de personas a Panamá. ¿Okay? Pero la vida real es que ¿cuántas como esa tenemos? Ninguna otra, 20, 30 habrán traído. Pero la gente necesita el recurso humano panameño. Sobre el tema de la familia viene bajo la visa
del que viene contratado por la SEM. Lo que había era una prohibición, y la ley lo que dice es que el ejecutivo que trabaja para esa SEM, que lo está amparando con un contrato de trabajo para que pueda dársele la visa, no paga impuestos por trabajar en esa empresa. Pero si ese señor se va de esa empresa, tiene que pagar impuestos por lo que hace. O sea, eso es bien importante. Y antes la norma no permitía que el cónyuge trabajara. Ahora lo que la norma dice es que el cónyuge puede trabajar, y me declaro incompetente si ese cónyuge no va a trabajar en esa empresa, va a trabajar en la otra, debería poder pagar impuestos porque no está bajo la cabeza de la SEM. Pero puedo estar equivocada. ¿Sí es así? Ok. Sí, no, ahí coincido. Creo que en efecto, bueno, volvemos al tema central del personal con visa SEM y cómo su cónyuge o dependientes pues directos igual están bajo el amparo de esa visa SEM. Hubo una modificación reciente en el que les permite pues tener un permiso laboral, porque lo que ocurría antes es que, a lo mejor se mudaba ese ejecutivo con sus hijos o su familia, etcétera, los hijos se graduaban de la escuela o de la universidad y no podían trabajar porque el estatus migratorio que a lo mejor tenían estaba directamente a lo mejor relacionado a la SEM, ¿no? Entonces ahora se les amplió para que pudiesen tramitar su permiso de trabajo, pero ya eso les requiere pues cumplir con sus obligaciones fiscales normales, ¿no? Muy bien, otra pregunta, dice, ¿una empresa SEM puede gozar de varios beneficios fiscales si, por ejemplo, está instalada en una zona franca? Me imagino quiere decir estar en diferentes regímenes. No, de ninguna manera. Y las normas lo dicen clarito, te dicen o uno u otro, decida. Lo dice, las normas que lo permiten instalarse en regímenes, en áreas designadas como regímenes especiales, te lo dicen, o lo uno o el otro, los dos no. Exacto, creo que ahí de nuevo de las particularidades de la SEM que te permite establecerte a donde tú quieras, no es un régimen de un área geográfica delimitada como es Panamá Pacífico, como son las zonas libres o la zona libre de Colón, te permite ubicarte dentro de estos otros regímenes. Sin embargo, los beneficios fiscales, si tú eres una SEM, te aplican los beneficios fiscales de la SEM. Lo que te va a aplicar únicamente de Panamá Pacífico son las demás disposiciones propias a lo mejor de la administración del área donde estás, pero solamente puedes gozarte de un incentivo fiscal, no puedes aprovecharte de varios. Ok, otra pregunta dice, ¿cuáles son los criterios para establecer o identificar la figura de un establecimiento permanente? Imagino quieren ver la diferencia. Se la sabe de memoria, Melanie. No, bueno, creo que ahí, en efecto, la principal diferencia igual de un establecimiento permanente, lo que busca es crear un vínculo de esa persona jurídica con la jurisdicción a lo mejor a donde opera, y que ese vínculo sea lo suficientemente fuerte para que esa jurisdicción tenga derecho a imponerle un impuesto, ¿no? No por el hecho de que tú pases aquí un día ya quiere decir que bajo nuestro sistema territorial vas a aplicar un impuesto, ¿no? Hay cierto umbral, y en la medida en que tú llegues a ese umbral se va a entender que esa persona jurídica del exterior tiene suficiente presencia en Panamá como para darle el derecho a que Panamá a lo mejor imponga un impuesto, y bueno, viceversa en cualquier otra jurisdicción donde tenga disposiciones legales sobre establecimiento permanente. Y en efecto lo que busca es que tú lleves un negocio propio en Panamá, donde tengas a lo mejor tu sede de administración, de toma de decisiones técnicas o relevantes o necesarias para tu negocio. Este concepto igual se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, porque hay un refrán que dice como que echa la ley, echa la trampa, y fácilmente buscaban burlar a lo mejor el concepto de establecimiento permanente, teniendo este agente de ventas que es una persona que está ahí pero no es la que firma el contrato, entonces ya no es un establecimiento permanente. Entonces es un concepto que se ha venido a lo mejor desarrollando para tratar de cubrir esos grises o esos vacíos que se han generado hasta el punto de llegar a esto, ¿no? Al establecimiento permanente, ya sea pues de servicios o por agentes de ventas, que aunque tú no firmes el contrato en Panamá, si tú al final haces toda la gestión propia de una venta en Panamá, no va a ser a lo mejor la firma de un papel lo que va a determinar si hay un establecimiento permanente o no. Sí. Pero en principio lo que busca ese establecimiento permanente es eso, ¿no? Identificar si tú tienes la suficiente presencia u operación en Panamá o en una jurisdicción como para darle el derecho
a agravar. Entonces, un ejemplo claro es el que mencionaba. Si tú al final tienes 500 empleados en Panamá, Tienes una oficina, les pagas, estás registrado como empleador ante la Caja del Seguro Social, pero uno no tiene ninguna obligación. Y yo siempre les digo, no estoy diciendo que tu actividad sea agradable, estoy diciendo que tienes obligaciones de cumplimiento, que es diferente. Entonces, tienes una oficina, te has registrado como patrono, tienes empleados, tienes un representante legal en Panamá. Es difícil decir que no eres un establecimiento permanente. Sí. Y ahí la opción más fácil como para tratar de regularizar esa figura es más bien proponer una sucursal, o sea, constitúyete o regístrate como una sucursal como tal, porque un establecimiento permanente es un concepto que sí, está en el Código Fiscal o en la doctrina, pero no es tan tangible, por decirlo así, como una sucursal. Una sucursal debe ir a registrarse como una como pero tal. Eso nos trae todo el drama de la Dirección de Contrataciones Públicas que te hace que registres la sucursal, entonces no tienes aviso de operación porque contrato con la gamatriz. Hay una serie de dramas que chorrean, de que no entendemos de lo que estamos hablando. Sí. Bueno, en esa misma dirección de las obligaciones de las empresas, acá nos preguntan si una empresa bajo un régimen SEN está obligada a retenerle la cuota obrero laboral a sus trabajadores. Por supuesto que sí, tiene que cumplir con todas las normas de Caja de Seguro Social, tal y cual. No paga impuestos ella per se, pero los empleados y todo lo demás tienen que hacer todo el proceso, hacer sus reportes de planilla, sus formularios que le corresponden y pagar al Estado lo que le corresponde. Y el que no paga seguro social es el ejecutivo que viene con la cabeza y el sombrero de la visa de SEM. El resto de los mortales es como cualquiera de nosotros, hay que retenerles. Bueno, estimados, estas fueron las últimas preguntas. Pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos entonces llegar pues a las reflexiones finales y conclusiones. No sé, empezamos por acá. No, bueno, yo creo que lo importante y lo interesante siempre es mantener en la cabeza que al final las leyes cambian y por lo tanto pues los incentivos o los regímenes fiscales cambian desde su origen. En el 2007 igual hemos visto diversos cambios y lo más probable es que esto siga siendo así, ¿no? Dentro de cierto ciclo, después de tanto tiempo, las cosas al final van a cambiar para adecuarse a lo mejor a las necesidades que se estén presentando en el día o en el presente. Entonces, no a lo mejor encasillarnos en una sola postura o que el régimen SEM es así, sino igual mantener la mente un poco abierta o tener esa flexibilidad de estudiar igual lo que está pasando en otras jurisdicciones, lo que están proponiendo a nivel pues de la OCDE u otros organismos y tratar de ir previendo por dónde a lo mejor van las tendencias, tanto pues para los que son asesores frente a clientes, como inclusive pues para las autoridades tributarias, en el sentido de que tienen a lo mejor la responsabilidad de mantener al país competitivo, ¿no? Entonces, mi mensaje o mi pensamiento siempre es que estamos en constante cambio y que lo importante es mantenernos actualizados en esos cambios. Yo me voy por la misma línea, Made. Es importante saber que el mundo está evolucionando, que ya no es fácil vivir en el mundo sin pagar impuestos a alguna nación, que esto nos obliga a tener incentivos, pero los incentivos deben medirse y deben producir frutos, porque es allí donde realmente nosotros vamos a tener desarrollo, pero no podemos permitir que seamos utilizados como un territorio que no cumple con las obligaciones, porque eso es lo que nos hace no competitivos. Tenemos que estar a la cabeza de cumplir nuestras obligaciones y que las empresas que están en nuestro territorio, si bien es cierto, están en un régimen especial, cumplan con ese régimen especial y estar anuentes a que pueden venir cambios, definitivamente que sí. Bueno, por supuesto en la misma línea y simplemente los colegas, el otro día alguien me preguntaba, pero es que la SEM tiene que emitirle una factura a la parte relacionada. Le digo, ¿en qué idioma te explico que tienes que declarar que tienes ingresos y facturarle por los servicios que le brindas a tu parte relacionada? Es simplemente un llamado a todos los colegas de atención. La SEM no es un régimen migratorio. La SEM tiene obligaciones de cumplimiento detrás
Estamos a la orden para lo que puedan necesitar. Yo pudiera hablar toda la tarde aquí. Simplemente la DGI tiene un reto importante. A veces sé que perdemos la paciencia, pero habiendo estado allí y viendo la agilidad de todo lo que tienen enfrente, pues que tratemos de colaborar y trabajar en equipo para que lo podamos seguir haciendo bien, porque la competencia nuevamente no va a estar en cuál es la tasa impositiva, es cómo me brindas el servicio como país. Excelente, muchas gracias. Le damos un aplauso más bien a los participantes.